Thank you so much. Thanks so much for organizing this forum, and a lot of gratitude to everyone present, especially those who are speaking from Palestine and from locations that are shaped by, ongoing colonial violence. Muchas gracias a la organización por este foro. Estoy muy agradecida especialmente a todas las personas que están aquí, de todas las locaciones que han podido llegar y que están en contra de la violencia colonial. I have a short intervention on anti speciesism and how we can imagine that without imperialism and resisting vegan narratives that erase Palestine and co opt liberation struggles. Tuve una pequeña intervención, a como lo hemos podido imaginar, está ligada con el imperialismo y resistir desde las narrativas veganas. Es necesario borrar todo el asentamiento que está viviendo Palestina y lidiar con todas las problemáticas de la liberación atañe. So, before I begin, I want to just apologize in advance if I seem a bit incoherent in places because it's like almost 2 in the morning here and I'm not doing quite well either. Bueno, me quiero disculpar si ven que estoy como fuera de lugar o demás, es que son las 2 de la mañana y estoy un poco dormida. All right, so I situate my presentation within anti speciesism that is aligned with solidarity with Palestinian liberation. And this approach seeks to understand animals, land, food systems, and sovereignty as things that are materially connected. Mi presentación es acerca del antiespecismo y eso está ligado obviamente con la solidaridad con Palestina y su liberación. Esta visión busca entender a los animales, cómo los sistemas de comida y soberanía han sido cosas que están materialmente conectadas. So, anti speciesism, how it is framed in the mainstream, it often appears like a moral stance that is disconnected from history, and it gets framed as something that is very individualistic in terms of compassion, kindness, or personal ethics that are detached from power or material conditions that shape the world. El antiespecismo usualmente se ve como algo separado en una instancia moral, alejado de la historia, y es necesario darle como este marco para entender que no es un término individual, sino que está asentado en la compasión y las personalidades que han formado la ética deberían estar ligadas a esta compasión y no tanto a cómo podemos moldear un mundo sin estas consideraciones morales. But actually, as we know, anti-speciesism, it is always operating within political structures. And we have seen that often it does function, as a force that challenges domination. But then sometimes it is also used as a language that is used to conceal or hide the interconnected systems of oppression. El antiespecismo usualmente se ve como algo separado de las políticas, las estructuras políticas, sin embargo está totalmente ligado, ya que los desafíos que la dominación nos está dando están ligadas interconectadas con estos sistemas de opresión. So this becomes really visible, for example, through these large international vegan NGO campaigns that were targeting the wet markets in Asia, for example. Bueno, esto es realmente visible, por ejemplo, como operaciones largas como la NGO, bueno, están como targeando mercados en Asia,
y bueno, obviamente está todo ligado. So Continúa. these campaigns, they rely on the imagery of animal suffering and disease, but they remain completely silent on things like colonial extraction or structural poverty, and they don't hold Western industrial animal agriculture accountable to this extent. En este sistema de extracción colonial y de pobreza estructural, nosotros no vemos cómo la industria occidental, animal y agricultural tiene como una responsabilidad realmente a esta extracción colonial. Also, racialized, quote unquote, food practices, they become framed as something that is uniquely violent. But the corporate farming systems in Europe or in North America, they are not subjected to the same amount of ethical scrutiny. Desde una postura racializada podemos ver que las prácticas alimentarias están enmarcadas en algo sumamente violento. El marco corporativo y sistemático en Europa y en Norteamérica están atañados a una ética que es bastante cuestionable. So the question really needs to extend beyond whether veganism or anti-speciesism appears ethical. But the question that we need to ask is, when we speak of ethics, who is it that we are speaking about, in the sense ethical for whom and under what conditions, and these so-called ethics, by whose suffering are they shaped? Es obvio que el veganismo y el antiespecismo es una cuestión ética, pero debemos cuestionarnos que para quiénes es ético. Nosotros deberíamos estar hablando en un sentido ético para quienes estas condiciones, que llamamos éticas o no, forman o moldean el sufrimiento que estas personas están experimentando. So when anti-speciesist discourse, it refuses to name things like genocide, imperialism, apartheid, or settler colonialism. It is in fact aligning itself with power. Entonces, cuando el discurso antiespecista se niega a nombrar un genocidio, el imperialismo y este apetito por seguir asentándose colonialmente, ahí tenemos que ver ese antiespecismo como alineado al sí mismo, al poder. So this brings me to the imperial structure of mainstream veganism, especially within global north spaces, which really carry this imperial inheritance, even when it comes to opposition to violence. Bueno, que tenemos que ver esta estructura imperial que está ligada a cierto tipo de especismo como algo que debe ser atacado y machacado de raíz. So this imperial inheritance, it often appears when ethics are framed as something that is universal without talking about accountability, or when suffering is discussed in very abstract ways that ignore history, that ignore context, place, time, and power, which is something that we have seen a lot during the ongoing genocide in Palestine, and how vegan spaces and organizations in the mainstream have responded to it, where some lives are seen as more worthy. And all of this, while they are presenting it as care or empathy or ethics. Entonces, cuando esta herencia imperial aparece, usualmente moldea el marco ético y dice qué es lo que es universal, sin tener en cuenta que quién tiene la responsabilidad de este marco. Y uno sabe que el sufrimiento se discute de maneras demasiado abstractas, ignorando la historia, ignorando el contexto, y al mismo tiempo
ignorando como el poder y el tiempo en que han pasado este tipo de prácticas. Nosotros hemos visto durante un largo tiempo cómo ha pasado el genocidio en Palestina y cómo en espacios veganos y en otras organizaciones que pues, se pueden considerar mainstream, cómo han respondido a ellos. Hay vidas que importan más que otras y deberíamos pensar que la vida de todos es lo que realmente importa sobre la empatía y la ética. An example that I want to share is the university campuses that hold Meatless Monday initiatives, which are also very popular in campuses in occupied Palestine, where Israel really promotes this Meatless Monday program. Por ejemplo, en las universidades o campos en la ocupada Palestina, donde Israel promueve lunes de carne, o sea, lunes sin carne, así como lunes veganos en dichos campos y universidades. So these programs are operating on campuses that are built on stolen land, and these cafeterias, they are sourcing things like, quinoa, soy, avocados, also from regions that are really affected by displacement, monoculture farming, etc., without any acknowledgement of these things either. Y estos programas, perdón, estos programas operan en campuses que están en tierras que han sido robadas y estas cafeterías usualmente proveen como de aguacates, de quinoa, de soya, que han afectado el desplazamiento y la monocultura, agricultura. Entonces, no reconocen estas cosas tampoco y al mismo tiempo promueven el veganismo sin cuestionarse ese tipo de ocupaciones. So their language is to celebrate this as ethical consumption, but it does not recognize the colonial supply chains and the land theft and the occupied lands in which these programs are held. Entonces estamos hablando de un lenguaje que habla sobre ética y un consumo ético, pero no reconoce su lado colonial y cómo estas cadenas que suplen estas cafeterías roban y ocupan tierras eh, y esos programas sostienen este tipo de ocupaciones. So these are some patterns that we can see that show colonial logic, and they claim that there is some sort of moral advancement or progress, while actually there is an ongoing extraction of bodies and territories and of land and life itself. Entonces, estos patrones que podemos ver en esta lógica colonial se ven como un avance moral, sin embargo, lo que hacen es aumentar o perpetuar esta abstracción y también estamos hablando de cuerpos, de territorios y de tierra y de la vida en sí misma. Zionism is known to function as a settler colonial project that is also rooted in things like land theft and displacement, and the need for endless domination and control. So within the Zionist project, veganism, we see it often operates like a public relations strategy. El sionismo funciona como un proyecto colonial, pero está enraizado en el robo de tierra, en el desplazamiento y una necesidad incontrolable de dominación y de control. Entonces, este proyecto sionista de veganismo solo opera bajo esta lógica y es más que todo una una estrategia de relaciones públicas. There has been several news reports on how the Israeli state and tourism campaigns, they really promote Tel Aviv as a global vegan capital. And they talk about these vegan restaurants and the whole animal rights discourse, and also about
quote unquote ethical soldiers of the occupation forces. Y se puede ver un montón de reportajes de cómo el Estado de Israel usa campañas de turismo. Ellos venden ahora Tel Aviv como una capital vegana global y hablan sobre restaurantes veganos y también de cómo hay todo un discurso de derechos animales, pero lo que no hablan es sobre cómo los soldados no funcionan de manera ética bueno, en estos asentamientos. Bueno, nunca lo van a hacer. And at the same time, as we know, Gaza is experiencing this enforced food scarcity through blockades. There is a lot of agricultural disruption that some speakers before me have spoken about. The waters are facing militarization, and also the caregiving centers for non-human animals are really struggling to survive. Y como sabemos, Gaza está experimentando bloqueos humanitarios de agua y de comida. También hay una destrucción abismal de los lugares donde se pueda practicar agricultura. Y también se ha hablado de cómo el agua está enfrentando bueno, un proceso de militarización y quienes cuidan, ¿verdad? Como veterinarios y demás, a los animales no humanos, están realmente como experimentando un montón de dificultades para sobrevivir. So there is this very deliberate combination of ethical branding and colonial violence, which is what we know as vegan washing. Hay una combinación muy deliberada sobre este mercadeo ético y la violencia colonial que estamos experimentando, lo cual se conoce como vegan washing, como lavado vegano. And there are reports from multiple sources, including some international bodies, that document the collapse of Gaza's agricultural sector. And there has been such widespread destruction of farmland and the food production infrastructure, and a lot of food shortages, as we know, that are linked to blockade and occupation. Y como vemos en reportajes desde muchas fuentes, Gaza está experimentando un colapso en su sector de agricultura y se ve como una devastación y un robo de tierras que afecta la producción de comida y y las estructuras que tienen como donde guardan los alimentos, y esto está linkeado concretamente con el bloqueo y con la ocupación. So these really shows us how the Israeli tourism and the lifestyle branding around veganism, it exists alongside these conditions in Palestine, where there is restrictions on food systems, blockades, cropland destruction that have really driven catastrophic food insecurity and also the collapse of local agricultural capacity. Como vemos en estas noticias, el turismo y este estilo de vida están siendo como marketing, como, como una estrategia de mercadeo ligado o alrededor del veganismo, pero existen otras condiciones en Palestina, como la que veníamos hablando, restricciones a los sistemas alimentarios, bloqueos y destrucción, y eso está lo que conduce a una inseguridad catastrófica, ¿verdad? Creo que se había hablado ya de hambruna fatal, y eso, ese colapso de la agricultura local, es totalmente parte del proyecto colonial. So these dynamics and all of these contradictions are really essential to for us to recognize if we are to critique how animal-focused ethics are placed within or intersect with broader structures of violence. Estas dinámicas que se ven como contradictorias son esenciales
eh, para nosotras, primero ser reconocidas, porque esta crítica de cómo la ética enfocada a lo animal habla o interseca esas estructuras de violencia, y si no las vemos, no las hablamos, no podemos, ¿verdad?, seguir criticando esas estructuras de violencia. Also, non-human animals, they do not exist outside political systems, and in context of genocide, occupation, non-human animal suffering really emerges from the same structures that are targeting human life. Y es que también los animales no humanos no existen fuera de los sistemas políticos, y en este contexto de genocidio y ocupación, los animales no humanos también sufren. Esto realmente emerge en cómo ciertas estructuras targuean vidas humanas, pero también como daño colateral targuean animales. Like in Gaza, animal shelters like Sulala Animal Rescue, they have documented their experiences in, these repeated bombings amidst the genocide that has killed animals, cats, dogs, donkeys, horses. They are facing shortages and like restrictions with veterinary supplies due to all of these blockade policies as well. Podemos ver cómo refugios de animales como Sulala Animal Rescue han documentado sus experiencias, y cómo con los repetidos bombardeos el genocidio ha matado demasiados animales como gatos, perros, burros y caballos, y que están enfrentando restricciones, ¿verdad?, en sus abastecimientos veterinarios, y todo eso se lleve a estas mismas políticas de bloqueo colonial. In the West Bank, the IOF soldiers, they were reported to shoot and kill sheep and goats near settlements. And these same violences have also forced human families and communities to abandon their lands and their livelihoods and everything that is central to their survival. Vemos como en el West Bank esos soldados israelíes han matado a disparos a ovejas, cabras en los asentamientos aledaños. También como estas violencias han forzado a familias y a comunidades a abandonar a estas tierras y estos estilos de vida, eh, porque, porque todo está centrado en la supervivencia. So, if we speak about animal ethics without naming occupation and genocide, we essentially erase all of these conditions that produce harm. But a recurring tendency, even within vegan discourse, it collapses Palestinian suffering into something that is very generalized, like generalized metaphors of animal exploitation. Entonces se habla, Entonces, si hablamos de ética animal sin hablar ni nombrar la ocupación y el genocidio, básicamente estamos borrando todas estas condiciones que producen daño. Pero esta tendencia recurrente de este discurso vegano hace que el colapso que vemos en Palestina, el sufrimiento, se vea como algo generalizado, y generalizado como metáforas de explotación animal. Like there have been several social media posts that compare, slaughterhouses to concentration camps. So these posts, they talk about animal suffering while transforming, while making Palestinian deaths into something like an abstract symbolism that involves non-human animals. So in this process, the Palestinian experiences disappear and it invisibilizes their resistance, and genocide is used as some sort of material, like an abstract material for content, rather than seeing this as lived violence. Como hemos podido ver en varios posteos en las redes sociales, se compara los mataderos con campos de concentración, y estos posteos, aunque hablan de sufrimiento animal,
transforman la muerte de palestinos en algo abstracto, como si fuera un simbolismo. Eso también involucra a los animales no humanos. Entonces, en este proceso, los palestinos y sus experiencias pueden desaparecer y verse invisibilizadas, eh, no como este acto de resistencia y como un genocidio que están viviendo, sino como algo medianamente material y abstracto, que no posee ningún contenido y que no se ve como con todas las dimensiones de violencia que realmente contiene. And on the other hand, there are Israeli officials and military figures who have used animalistic language in talking about Palestinians. Like the defense minister said they were fighting human animals. And this is a language that animalizes Palestinians and has been cited in so many legal and human rights discussions about genocide as well. So equating Palestinians with animals like rats, cockroaches, or calling them human animals, they in derogatory ways they reflect this animalization that is that facilitates the acceptance of extreme violence against Palestinians. De otra forma de verlo, es que los oficiales israelíes y las figuras militares han usado un lenguaje animalístico para hablar acerca de los palestinos, comparándolos con cucarachas y demás. Y este lenguaje que animaliza hace que en términos legales y de derechos humanos estas discusiones acerca del genocidio no se tomen en serio. Entonces no podemos equiparar a los palestinos desde esta mirada especista porque llamándolos humanos animales están derogando las maneras en que viven ciertas experiencias, lo cual hace que se acepte los discursos de extrema violencia acerca de los palestinos. There is also some research that shows that how Palestinian men are also in the same way, they are represented as violent or animal-like in a lot of Western news reporting, and that erases, that creates some stereotypes that justifies violence against them. Podemos ver también cómo en ciertos medios sociales los hombres palestinos han sido asociados como violentos o animalísticos en un sentido como de violencia por la mirada occidental, lo cual borra y crea estereotipos que justifican la violencia que ellos viven. This is also seen, if I speak from my own context in India, here minoritized and oppressed religions and castes, they are in the same way labeled as barbaric or animal-like or violent to justify their oppression or violence against them. Y bueno, es que también estamos hablando que en el contexto indio se ven como personas minoritarias, oprimidas, y que provienen de una cuestión como un sistema de castas que desde la mirada occidental se ven como barbáricas o animalísticas, lo cual se relaciona con lo violento y justifica la opresión y violencia que ellos viven. So a serious commitment as vegan activists or vegans or anti-speciesists to really confront these hierarchies of life. It can be done through some material choices. I think speakers before me have already spoken about BDS and the movement that calls for boycotts of Israeli agricultural exports that are grown on occupied land. So several vegan organizations, unfortunately, they refuse participation in this while continuing to promote these vegan brands complicit
or complicit in genocide, or Israeli vegan brands saying that, oh, we are neutral organizations and apolitical. Un, este, una responsabilidad adquirida de manera seria que los activistas veganos o activistas que no queremos estar relacionados con el conflicto palestino, israelí, tenemos que ver estas jerarquías en la vida y ver cómo podemos tomar decisiones materiales congruentes con estas posturas. Otros de los ponentes hablaban sobre el movimiento BDS y el movimiento que llama al boicot, porque es necesario ver cómo la exportación, la agricultura han crecido en tierra ocupada, y lo cual muchas organizaciones veganas, de manera muy triste, se rehúsan a ver y a participar, y continúan promoviendo este conflicto o esa complicidad con un conflicto como el israelí. No podemos tener realmente, ¿verdad?, compañías que hagan eso, porque realmente no son ni neutrales ni políticas en un sentido estricto. So this brings me to the last part of my intervention, what we can do and in terms of anti-speciesist practice in solidarity with Palestine. So first, as anti-speciesist spaces, we can explicitly align with Palestinian liberation by endorsing the BDS movement and refusing partnerships with institutions that are complicit in genocide. And this includes scrutinizing vegan brands or food imports or even conferences and their sponsors if they're tied to these settler economies. Bueno, para la última parte de mi intervención, en términos de antiespecismo, la práctica y la solidaridad con Palestina es demasiado importante. Primero, en los espacios antiespecistas debe haber una explícita alienación con la liberación palestina y abrazar ciertos movimientos como el BDS y rechazar cualquier colaboración con instituciones que se vean como cómplices en este genocidio, y eso incluye el escrutinio a marcas veganas o comida importada, o incluso ciertas conferencias con estos patrocinadores que están ligados con estas economías coloniales. Secondly, as vegan or animal advocacy organizations or collectives, we can redirect our platforms or resources towards Palestinian voices, towards Palestinian experiences, and redirecting resources to farmers or animal caretakers, and also several content creators as well who are raising funds, for example, while living under occupation and genocide. Un segundo punto, como una vegana o una persona que advoca por los derechos animales, organizaciones y colectivas, es necesario hacer una redirección de cómo nuestras plataformas y nuestros recursos pueden levantar las voces palestinas y las experiencias palestinas. Rediccionar nuestros recursos a granjeros o a personas que cuiden animales, y también creadores de contenido que acuñen estas causas. Por ejemplo, estamos reuniendo fondos para vivir, o sea, como no reunir fondos para vivir bajo ocupación y genocidio, sino todo lo contrario. Thirdly, I think as activists, we need to challenge vegan washing very directly and really bring attention to how the language of animal ethics, it is used to, clean up or like sanitize military violence,
occupational violence, and also environmental destruction and everything that comes with settler economies. And this also includes countering a lot of state propaganda that also seeps into vegan spaces. En tercer lugar, pienso que como activistas nosotros debemos cuestionar el veganismo que busca limpiar o ser verde, ¿verdad? Ir directamente hacia cómo el lenguaje de la ética animal puede estar ligada con una sensación de blanqueamiento o que sanitiza la violencia militar, la ocupación y también la destrucción ambiental. Eh, que como todo realmente proviene de economías coloniales y eso también incluye ver cómo la propaganda estatal eh, moldea y avala esos espacios veganos y por qué. O sea, siempre hay una razón por qué. And finally, solidarity, of course, it requires consistency. So, speaking against non human animal oppression and also refusing to be silent in a genocide, because we need to recognize how anti species is justice. It's not about your personal lifestyle, but more of a collective responsibility. Y en último lugar, realmente esta postura requiere consistencia. Entonces, si hablamos de los animales no humanos, su opresión, también es necesario rechazar el silencio relacionado con este genocidio, porque es necesario reconocer cómo el antiespecismo es justicia. Es necesario ver cómo es nuestro estilo de vida, no es más que no es solo una decisión individual, sino una responsabilidad colectiva. Thank you so much. I think that was my time. Thanks a lot, Valeria, for translating and everybody for joining us. Bueno, muchas gracias a todas las personas y bueno, y a mí por traducir. Thank you very much for this presentation. It was very interesting. Thank you. I'm very glad to be here for you. And I don't know if Nahuel has something to say. Nahuel? Sí, gracias a nuestra compañera Valeria de Costa Rica por la traducción, gracias a Debarati por quedarse hasta altas horas de la madrugada. Si no lo dijimos, su charla habla de esto, ¿no? Antiespecismo sin imperialismo. Ella es una activista muy reconocida, queer, feminista, de India, así que pueden seguirlas en sus redes también. Recuerden que esto va a estar en nuestro canal de YouTube, ahí también va a estar subtitulado, vamos a seguir enviando contenido.